Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Buenas tardes, Eleonora, ¿cómo estás? Buenas, Bienvenida al Encuentro Mundial. buenas tardes, Paola, buenos días, bueno, buenas noches, porque este Sí, encuentro tenemos la fortuna mundial. de que se está viendo desde distintos lugares del globo. Y bueno, un poco lo que comentábamos antes de iniciar, hoy tuve la oportunidad de poder escuchar a los conferencistas que me precedieron y el hincapié que hacían en la importancia de la educación, no solamente la educación formal, sino todos los tipos de educación, y especialmente el primer conferencista en donde hablaba de los grupos invisibilizados y entre ellos hablaba de la comunidad negra, en la cual nosotros desde lo restaurativo hacemos un fuerte reconocimiento, así que, bueno, he hecho un poco este agradecimiento y especialmente, bueno, como integrante de GAMIP América Latina y el Caribe, y como integrante especialmente del Círculo de Justicia Restaurativa y Construcción de Cultura de Paz, como coorganizadores de este encuentro, bueno, estamos muy contentos de poder participar. Desde este lugar en donde hemos estado hablando en este encuentro, donde decimos educar para la vida, y educar para la vida es educar, pensar en educar para la paz y es en reconocer profundamente lo que tenemos cada uno de nosotros de humanos, porque es reconocernos en la propia humanidad, en donde sabemos que somos imperfectos y dentro de esta imperfección poder pensarnos dentro de qué paradigma estamos viviendo, en un paradigma punitivo, en un paradigma violento, en un paradigma de la sanción, o en un paradigma del reconocimiento, en un paradigma donde podemos reconocer las imperfecciones y a partir de las imperfecciones poder pensar una forma de vincularnos con los demás de una manera diferente. Y tener la posibilidad de plantear en este encuentro qué es la justicia y la práctica restaurativa desde este lugar como parte de la educación, me gustaría iniciar con la definición que nos trae Naciones Unidas cuando se plantea qué era lo que pasaba con nuestras juventudes que delinquían, que tenían algún tipo de conflicto con la ley penal o algún tipo de conflictividad social. Y la definición que da el Manual de Naciones Unidas en el año 2006 y que está modificado en el 2020, dice que lo restaurativo es una respuesta evolucionada al delito, al conflicto, que reconoce la dignidad y la equidad de cada persona, que promueve la sanación de los vínculos entre víctima, ofensor y comunidad para construir una sociedad basada en la armonía y en la pacificación. Partiendo desde este concepto, consideramos muy importante reconocer cuáles son las expresiones propias que tenemos desde lo latinoamericano que abarcan las teorías y las prácticas en donde se desarrolla lo restaurativo, que seguramente colaboran con los procesos de pacificación, con la cultura de paz, con los procesos de diálogos, con el empoderamiento y el reconocimiento de las mujeres, el dar la palabra a quienes no la tienen o la tienen restringida, como por ejemplo la gente privada de su libertad, los jóvenes en conflicto con la ley penal y todos aquellos grupos vulnerados, silenciados por distintas cuestiones no nombradas. Existen en nuestra sufrida patria grande, y en esto me refiero a América Latina, tantas y maravillosas experiencias desde la perspectiva restaurativa en pos de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. Tenemos el compromiso de vida buscando sociedades realmente en donde la participación sea efectiva a fin de disminuir los niveles de violencia y de injusticia. La necesidad de revisar nuestras prácticas no solamente como personas, sino como parte de instituciones públicas y privadas, desde la perspectiva de los derechos humanos. Decimos que la filosofía, la práctica y la justicia de lo restaurativa
se nos presentan como una llave para la construcción de una cultura del diálogo y de la paz. Las actuales demandas de la sociedad nos interpelan, nos desafían a propiciar espacios de conocimiento y comprensión que garanticen el efectivo acceso a la justicia y a justicia, de modo interdisciplinario y acorde a las necesidades específicas de cada una de las personas. Nos imponen proponer y generar entre todos los actores nuevas formas de abordar y de resolver los conflictos, que sean verdaderas soluciones que comprometan y satisfagan a todas y cada una de las personas y a la sociedad en donde estas personas viven y se desarrollan. Este es uno de los desafíos más importantes que asumimos. Tanto las formas de justicia restaurativa establecidas como los nuevos abordajes de conflicto desde el enfoque restaurativo de las relaciones humanas ofrecen a las comunidades la participación, el empoderamiento y la posibilidad de intentar en forma conjunta recomponer el tejido social. Es importante reconocer, recoger y traer en la convivencia de lo restaurativo la justicia de los pueblos originarios, el buen vivir, el buen convivir. En la República Argentina, en una de nuestras provincias, la provincia de Neuquén, se encuentran específicamente reconocidos en su Constitución Nacional. En América Latina conviven los sistemas de justicia indígena, que muchas veces han sido invisibilizados históricamente, culturalmente, jurídicamente, antropológicamente y académicamente. Pero ellos persisten, conviven, así como convive la justicia comunitaria, la transicional, la justicia tradicional. Dan respuesta a una problemática social por la cual aspiramos a su reconocimiento efectivo. Pretendemos contribuir a la visibilización de dichos sistemas como precedentes necesarios a la justicia y a la práctica restaurativa. El concepto de buen vivir, que forma parte de la cosmovisión indígena, entiende al hombre como un microcosmos, inserto en un macrocosmos, que lo afecta permanentemente y dentro del cual debe buscar su equilibrio. Cuando ese equilibrio es vulnerado, se rompe la paz social y entonces toda la comunidad se pone a trabajar para recuperarla y lo hace restaurando los vínculos, reparando los daños y comprometiéndose colectivamente en apoyar a sus miembros. Estos orígenes los encontramos, por ejemplo, en comunidades originarias de Latinoamérica, pero también en Canadá, en Estados Unidos, en los países nórdicos. Habiendo expresado brevemente la importancia de reconocer nuestras raíces restaurativas latinoamericanas, hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que las prácticas restaurativas atraviesan a las ciencias sociales y estudian cómo fortalecer las relaciones entre individuos dentro de sus comunidades, para alcanzar un aprendizaje en la toma de decisiones participativas, girando en torno al potencial de la comunidad, logrando que las personas actúen en forma más cooperativa. Sabemos que el quebrantamiento de nuestros derechos fundamentales nos impide la convivencia pacífica en la comunidad toda. Y son esas necesidades insatisfechas las que nos deben convocar a repensar nuestros roles a la luz de las prácticas restaurativas, roles individuales y roles institucionales. Uno de los desafíos de estas prácticas consiste en prevenir e intervenir en conflictos en los cuales el que ofende asume una responsabilidad y el ofendido es reparado en la integridad, en todo lo que necesita para sentirse restaurado. Y esto se proyecta a toda la comunidad, porque es una resolución a nivel social. Otro de los desafíos al que se enfrentan las prácticas restaurativas es poder repensar el rol de la víctima en un sentido amplio, entendiendo que las constantes violaciones a los derechos humanos han quebrantado el tejido social, no circunscribiendo las mismas estrictamente a la materia penal, dado que si bien en las prácticas restaurativas se busca la reparación de los daños y el cese de las conductas violentas y la no reiterancia, también son bondades de la misma la restauración de las relaciones, los liderazgos efectivos, la mejora de la conducta humana, por lo tanto hay un proceso de aprendizaje, un proceso pedagógico, y con ello el fortalecimiento de la sociedad toda. Es necesario reconocer
el rol fundamental que tenemos las mujeres en la construcción de paz. Por eso queremos referirnos a este papel que venimos desempeñando en la creación de una cultura de paz. Y cuando hablamos de mujeres, no hablamos únicamente de género, hablamos de todo aquello que tiene que ver con la identificación de la esencia de lo femenino. Durante la larga historia de la humanidad, siempre que la sociedad sufrió guerras, violencia, opresión, enfermedades, violaciones a derechos humanos, el hambre, uno de los grupos que más hemos sufrido somos y fuimos las mujeres. Pese a todo, también fuimos las que perseveramos, las que estuvimos decididas a encauzar la sociedad en una dirección correcta para la esperanza y para la paz. Tenemos una muestra cercana, que fue esta última pandemia, donde la mayoría de las mujeres estuvimos en los lugares de atención, en aquellos lugares casi invisibilizados. Las mujeres tenemos la clave para abrir un futuro colmado de esperanza. Es en este contexto, y más allá de la aceptación a nivel mundial, que debemos reconocer que tenemos un escaso espacio, acceso o exigua o nula incidencia en la toma de decisiones que condicionan el futuro de las sociedades. Por ello debemos reconocernos como protagonistas esenciales para el abordaje y la resolución de conflictos y para una participación efectiva luego de los conflictos armados. Un poco por nuestro rol tradicional de cuidadoras de familia, pero también como aguerridas activistas por los derechos humanos. El desafío consiste en no perpetuar el esquema de género tradicional, para que todas estas formas de violencia, claramente puestas de manifiesto y reconocidas, sean restauradas comunitariamente, socialmente y legalmente. Como decía Gandhi, si por fortaleza entendemos la fuerza bruta, entonces la mujer es menos bruta que el hombre. Pero si por fortaleza entendemos la fuerza moral, entonces la mujer es inmensamente superior. Si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está en manos de las mujeres. Como dijimos, la justicia restaurativa es una expresión que va mucho más allá del derecho penal, aunque sea lo más conocido, especialmente en Occidente. Ha cobrado relevancia a nivel regional, local e internacional. El año pasado, el Parlamento Centroamericano dictó una resolución por la cual todos sus superiores tribunales deben tener formación en justicia y prácticas restaurativas. Esto fue a instancias de una presentación, una invitación formal que se hizo a algunas de las integrantes de GAMIP América Latina y el Caribe. Por ello, pensar lo restaurativo no es únicamente pensar en lo penal, es pensar en lo comunitario, en lo familiar, en lo escolar, en lo laboral, en lo ambiental. Todas estas expresiones se encuentran interrelacionadas, conforman una mirada integral a través de la cual queremos plasmar un modelo de sociedad a construir juntos. Los valores y principios restaurativos invitan a pensar, repensar los vínculos y nuestras relaciones. Lo restaurativo se devela en la comprensión del otro, de la otra, como legítimo otro, con su diferencia y con su propia dignidad. En definitiva, se trata de pensar qué modelo de sociedad queremos y qué relaciones personales vamos a fomentar. ¿Cuáles son estas correctas relaciones? El respeto, el reconocimiento, el diálogo para poder generar la confianza. Es necesario interpelarnos como ciudadanos activos sobre la sólida base en el ejercicio de los valores que promueven la fraternidad, la solidaridad, la cooperación, la democracia, con acceso igualitario y dignidad humana, para propiciar espacios reales y simbólicos, en donde las necesidades que nos tensionan se vean satisfechas para todas y todos en aras de una cultura de paz. Ahora bien, para todo esto debemos promover también instituciones restaurativas, instituciones públicas e instituciones privadas. Promover este desarrollo como modo de intervención sistémica, social, de sanación subjetiva, especialmente de quienes se han visto dañados, de las víctimas. Como así también propiciar la comunicación, el consenso, el diálogo, la aceptación de la diferencia, el respeto a la diversidad, el reconocimiento. Todo ello de vital importancia para generar nuevas miradas y la construcción futura
de buenas prácticas para el abordaje y resolución de conflictos naturales en nuestra sociedad, pero que no deberían nunca llegar a la violencia. Todo ello en pos de la pacificación social. La expresión instituciones restaurativas se vincula a la interpelación respecto a qué es lo que hace que una institución sea restaurativa. ¿Cómo se juega este rol institucional? ¿Cómo es lo restaurativo y cómo debemos ser los agentes sociales como agentes de cambio interpelados dentro de estas propias instituciones y activos, tomando el lugar que nos corresponde? Ahora, dentro de estas instituciones llevaremos adelante las prácticas. Estas prácticas restaurativas podemos referirlas en tres planos. Uno, vinculado a la aplicación de los principios que fuimos mencionando, valores restaurativos en el devenir cotidiano, en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos como seres humanos. Otro, relacionado a toda intervención en el ámbito jurídico. Y por último, dispositivos restaurativos, como por ejemplo la mediación con enfoque restaurativo, las ruedas de convivencia, los círculos de paz, los círculos de sanación, las conferencias. En esta tarea, conocer los derechos más fundamentales que poseemos por la calidad de seres humanos es vital y representa el primer paso para su posterior ejercicio. Ahora bien, justicia restaurativa y paz están íntimamente ligados. A nivel internacional, he mencionado cuál es el concepto que nos da el Manual de Naciones Unidas sobre justicia y práctica restaurativa, una respuesta evolucionada al delito y al conflicto. Pero también resulta de relevancia la Declaración de Santiago sobre el derecho humano a la paz en el marco de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2016, donde intervinieron distintos países y acordaron que es la paz un valor universal y permanente y que solo puede basarse en la justicia social. La paz no puede ser la mera quietud o el mudo interludio entre dos guerras. Tiene que ser un terreno enérgico y vital para la actividad humana, conquistado mediante nuestra propia iniciativa voluntaria. La paz debe ser una epopeya viviente. El relativismo cultural no ofrece una salida viable para la soberbia implícita en el imperialismo cultural actual. Toda cultura de paz deberá necesariamente brindar una base sobre la cual puedan interactuar creativamente las múltiples tradiciones culturales, aprender de otras y tomar aspectos recíprocos, con miras al sueño de una civilización global realmente incluyente. Sin objetivos amplios como estos, probablemente nos veamos sin herramientas adecuadas para afrontar los retos de la globalización. No podemos hablar de paz si no tenemos en cuenta que la paz tiene que ser expresada, pero también tiene que ser una expresión. A través de una sociedad más justa, sin discriminación, en forma solidaria y colaborativa, en donde todos podamos realizarnos como personas con vocación comunitaria. Es importante lo cultural y es importante la práctica que hacemos con el otro ser humano, que está al lado nuestro, que es nuestro legítimo otro, como nos dice Maturana, y que prácticamente llevamos adelante para que nuestra sociedad sea más justa. Es importante rescatar lo que dice el preámbulo de la UNESCO, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Y aquí quiero mencionar un caso internacional de justicia y práctica restaurativa. Recordaremos en 1995 en Sudáfrica, cuando se crea la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, como un organismo oficial, que buscaba la justicia restaurativa en relación a los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en ocasión del apartheid sudafricano. Dicha comisión fue encabezada por el arzobispo Desmond Tutu, que luego recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor. El modelo sudafricano apuntó a intervenciones opuestas a los basados en el castigo o las sanciones, ya que partiendo de lo restaurativo va abogando por valores de inclusión, de reconocimiento del dolor y del sufrimiento de las víctimas, de la pertenencia, de la responsabilidad, de la escucha activa, de la solidaridad y de la futurización de la sociedad que quería. Ante el daño y la pérdida, las formas de avanzar con el dolor dependen de una decisión que Sudáfrica comprendió.
dañarnos aún más y perpetrar la violencia, o sanar y restaurar las relaciones. El ciclo del reconocimiento, de la responsabilización y tal vez, y solo tal vez, del perdón, en contrario al ciclo de la venganza, son caminos absolutamente antagónicos, siendo la venganza cíclica, espiralada. A diferencia del reconocimiento, la responsabilización, el propio perdón y el perdón del ofendido, como un camino diferente. Desmond Tutu entendió el valor de la reconciliación de todos como seres humanos imperfectos y planteó un modelo de justicia restaurativa para Sudáfrica basada en que todos fuimos hechos para existir en una delicada red de interdependencias. Si lastimamos o somos lastimados, es a través de la reconciliación, del reconocimiento, de la reparación, que vamos a reparar el tejido social. La antigua sabiduría nos enseñó que debe haber verdad en nuestro pensar, belleza en nuestro decir y bondad en nuestro hacer, para que verdaderamente podamos ser coherentes. Y esto queremos traerlo como una columna importantísima dentro de la práctica de lo restaurativo en el reconocimiento de nuestros ancestros. Creemos que estamos haciendo una apuesta al futuro en un momento difícil, pero no más difícil que otros, los cuales nuestra sociedad ha vivido, y que hemos podido salir adelante. Por lo tanto, vemos que vamos a tener un cambio cultural a vista de una sociedad que nos incluya a todos, y donde todos podamos realizarnos en forma personal, pero en una forma comunitaria también, lo personal en lo comunitario y lo comunitario en lo personal. Quiero mencionar cuáles son los principios de lo restaurativo en donde nos parece fundamental la participación activa de todas las personas afectadas, todas, víctimas, ofendidos, ofensor, comunidad, y una efectiva participación. Una reparación material y simbólica que va más allá del concepto de reparación jurídico, para entender a la reparación en el sentido amplio de lo que necesita la o las víctimas. Una sanación en los vínculos, en este reconocimiento de las correctas relaciones, del reconocimiento, de la confianza y del diálogo, para volver tal vez a la situación anterior, pero no, si no es posible, sanar aquella circunstancia y poder pensar en el futuro juntos. La responsabilidad del autor, el pedido de disculpas, la reconciliación con la comunidad y un compromiso de no reiterancia, comunitario, acompañado, que nos permita afrontar de manera integral el conflicto social y sus consecuencias. Esto se caracteriza, una vez más, por una apuesta al diálogo. Ahora, ¿qué diálogo? No cualquier tipo de diálogo, no el diálogo abierto, un diálogo estructurado, un diálogo que hemos aprendido, un diálogo basado en la comunicación no violenta, un diálogo apreciativo, un diálogo generativo, un diálogo Nancy, un diálogo que nos permite efectivamente escuchar empáticamente lo que los otros y las otras tienen para decirnos, aunque esto sea incómodo, aunque me resulte difícil de poder aceptar. Porque es una apuesta a la verdad, porque es una apuesta al futuro, una apuesta a la comunidad. En definitiva, es una apuesta y un ejercicio de ternura. En esto de la importancia del diálogo, sabemos que debemos generar la profunda relación entre el individuo y el bienestar de todos los seres vivientes y crear estas condiciones fundamentales que hacen la diferencia a que podamos vivir en una sociedad en donde la esencia de cada uno de nosotros pueda verdaderamente desplegarse. Para finalizar, quiero decir que la justicia restaurativa es una expresión de los derechos humanos y ella en sí misma es un derecho humano, porque pone en práctica y en juego todos los derechos humanos ya reconocidos. Además, posibilita la ampliación al reconocimiento de nuevos derechos, porque es un mecanismo de construcción de paz, la paz ineludible para el ejercicio de todos y cada uno de los derechos. Un modelo de convivencia pacífica, de reconocimiento, de reparación, con un aporte significativo para el diseño y la implementación de políticas públicas promotoras de la inclusión y el diálogo social. La justicia restaurativa como derecho humano
posibilita la participación activa de todas las personas afectadas en la situación conflictiva o en el delito. Promueve la responsabilización y la reconciliación, permite la reparación material y o simbólica del daño, genera un aprendizaje imprescindible para poder cambiar nuestras conductas. El proceso de aprendizaje permitirá que nosotros podamos modificar lo que sentimos y lo que pensamos para que nuestras acciones sean diferentes. Viabiliza la sanación del vínculo, para tener sociedades en donde sea más sano, donde verdaderamente podamos aportar lo mejor de cada uno de nosotros. Un sentido que ayuda a vivir mejor y a convivir en forma fraterna y pacífica. Y focaliza en las necesidades de los sujetos afectados y reconoce el derecho al diálogo y a la escucha. El ideal es fomentar el poder de una comunidad restaurativa de paz, reducir el odio, que hoy se tiene que aminorar, la violencia, para poder crear procesos de sanación, fomentando la participación responsable en la solución de los conflictos. Todo esto hará que podamos tener una construcción de una comunidad mucho más inclusiva, en donde este crecimiento complejo, inconmensurable, del saber científico, tecnológico y de las burocracias estatales, que dejaron olvidado y atrasado algo que es fundamental para todo esto, que es la cultura de paz, que es poder vivir en una sociedad donde la vida del ser humano sea lo más importante. ¿Y qué es lo que hemos dejado de lado? La verdadera esencia de quién es el ser humano, como centro de todo lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que proponemos. Es el nombre de su bienestar en el cual el Estado tiene que repensar cómo pudo expropiar los propios conflictos humanos. Conflictos que han sido reprimidos, conflictos que se han empeorado, conflictos que se han postergado en el tiempo. Entonces tenemos la obligación de repensar cuál es el contrato social en el estado en el que queremos vivir y desarrollarnos como ciudadanos. Si el Estado castiga sin haber participado de la sociabilización de los habitantes, se convierte en un Estado represor, arbitrario y déspota en sus decisiones. Podríamos preguntarnos, ¿qué hacemos entonces que una persona logre modificar la actitud sin necesidad de recurrir a la represión o al castigo? En la comunidad son los vínculos personales, los que hacen que sus individuos quieran seguir perteneciendo, cuidarla, preservar su entorno natural, sus costumbres, pertenecer. Es el vínculo de la lengua franca y sincera, el que amalgama la convivencia. Es, en definitiva, el amor de sus pares, quien le da un pertenecer que guía toda su existencia. A esa vivencia de amor nos referimos cuando decimos que la incorporación de la ley como una marca simbólica se accede por medio de una mirada y una voz ligada amorosamente a otra, que nos constituye como sujetos. Solo el diálogo abierto y el intercambio de vida a vida permiten derribar los muros erigidos por cada individuo, expresado en actitudes intolerantes y discriminatorias de modo muy hondo, arraigado en la vida de todas las personas. Tenemos el derecho, la oportunidad y la posibilidad de modificar todo esto, con nosotros mismos, con nuestros semejantes, de corregir nuestras conductas, de volver a aprender, de desaprender aquello que hasta ahora no nos ha servido, que solamente ha construido sociedades más violentas, discriminatorias, en donde muchos son olvidados. Estamos en la oportunidad del reconocimiento del otro, como un ser de palabra, como un legítimo otro, y por ende con capacidad de deliberación, transformación y trascendencia. Lo restaurativo promueve la diversidad, la perspectiva de género transversal, todas sus prácticas, el reconocimiento de nuestros ancestros y de todas las culturas, porque sabemos que todo ello es un desafío que nos convoca de manera permanente a una modificación subjetiva interna, un fuerte trabajo, pero inexorablemente debemos hacerlo para que pueda manifestarse de manera externa en las instituciones en las cuales nos desarrollamos. Gracias. Gracias, Eleonora. Pues te quería preguntar un poquito sobre el caso colombiano, pues teniendo en cuenta que tú dices que la justicia restaurativa es un proceso que debe incluir como a toda la comunidad.
y pues a la mayoría, bueno, a toda la gente de la comunidad. En Colombia, antes de la firma de los acuerdos de paz, se hizo un plebiscito en el que pues la respuesta de la mayoría fue que no estaba de acuerdo con el diálogo y los acuerdos de paz con las FARC. Entonces te quería preguntar si crees que esto ha sido un obstáculo en el proceso de justicia restaurativa que ha sucedido en Colombia y qué opinas de cómo ha avanzado ese proceso de justicia restaurativa que se ha dado en Colombia. Paola, quiero comentar que hemos estado muy cerca en los 3 congresos latinoamericanos que se hicieron de justicia y prácticas restaurativas del proceso de Colombia. De hecho, en los 2 primeros participó el defensor del pueblo de la República de Colombia, quien pudo contarnos cómo había sido este transitar de Colombia de tantos años, décadas, de una guerra entre hermanos, y cómo lo restaurativo había podido funcionar en algunos grupos y cómo convive junto con la justicia transicional y la justicia tradicional. Yo creo que estamos en un momento en donde varios paradigmas conviven. Estamos en un momento en donde debemos reconocernos que vivimos en el paradigma de lo punitivo, pero que también estamos ingresando a otros paradigmas. El paradigma de lo restaurativo, el paradigma de la justicia transicional, de la comunitaria y de la terapéutica. En Colombia, posiblemente en ese momento en donde vos mencionas específicamente esa situación, como sucede con los momentos históricos, las sociedades y las comunidades son fluctuantes. Y a veces las tomas de decisiones tienen que ver con cuestiones de contextos que están influidas por distintas ideas por las cuales tal vez la comunicación de por qué elegir una cosa u otra no han sido suficientemente informadas o tal vez no han sido comunicadas, o a lo mejor en ese momento la sociedad colombiana necesitaba transitar otro camino porque no terminaba de comprender qué era lo que estaba sucediendo. Pero evidentemente la justicia restaurativa ha tenido un impacto muy importante en Colombia porque conocemos ejemplos de muchas personas que trabajan lo restaurativo en Colombia. De hecho, la Judicatura de Colombia ha hecho una modificación a la ley penal juvenil y a distintas intervenciones en relación a de qué forma tratar lo restaurativo en relación a lo que se convierte en jurisdiccional, a lo que llega a la competencia judicial. Pero de lo que vos planteabas puntualmente, el compromiso debe ser de todos los estamentos de la sociedad, de los ciudadanos y de aquellos que tienen los roles de guiar los caminos de una sociedad para encontrar los caminos de paz. Vale, muchas gracias, Eleonora. Ha sido un placer contar con tu participación en el encuentro. Pues te agradezco mucho. Muchas gracias a vos. Vale, que estés muy bien. Chao. Gracias, muchas gracias, hasta luego.